Hola a todos. Hoy analizaremos Números capítulo 20. Este es uno de los capítulos más intensos y dolorosos del peregrinaje del Israel en el desierto. Aquí encontramos la muerte de María, la rebelión del pueblo por falta de agua, el pecado de Moisés y Aarón al golpear la roca, la negativa de Edom para dejar pasar a Israel y la muerte de Aarón. Es un capítulo lleno de transición, juicio, cansancio espiritual y consecuencias. La generación del Éxodo está desapareciendo y el pueblo está acercándose al final de los 40 años en el desierto. Dice el versículo 1: Llegaron los hijos de Israel al desierto de Zin y murió allí María. María era hermana de Moisés y Aarón, profetisa, líder espiritual del pueblo. Ella había cantado después del Mar Rojo, acompañado el ministerio de Moisés y disciplinada por murmurar contra él. La muerte de María simboliza el cierre de una generación, el fin de una etapa, la fragilidad humana incluso en grandes líderes. Ni siquiera los líderes más usados por Dios son eternos. Dios usa personas, pero su obra continúa aún cuando los siervos mueren. Luego en los versículos 2 al 5, Israel vuelve a reaccionar igual que décadas antes. Queja, incredulidad, acusación contra Moisés. Dicen: ¿por qué nos hiciste venir a este desierto? Es impresionante porque habían visto milagros, provisión sobrenatural, protección divina por años, pero seguían reaccionando desde la carne y no desde la fe. Luego los versículos 6 al 12 se narra el pecado de Moisés. Dios da una orden específica. Él dijo: habla a la peña. Pero Moisés se irritó, llamó rebelde al pueblo, golpeó la roca 2 veces. ¿Por qué fue tan grave? Muchos preguntan, ¿cómo algo aparentemente pequeño tuvo consecuencias tan grandes? Porque el problema no fue solo golpear la roca. El pecado tuvo varias dimensiones. En primer lugar, desobediencia directa. Dios dijo: habla. Moisés golpeó. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. En segundo lugar, ira carnal. Moisés actuó dominado por frustraciones acumuladas. El liderazgo espiritual no puede ejercerse desde la ira humana. Y en tercer lugar, se atribuyó autoridad que era de Dios. Moisés dijo: ¿o hemos de hacer salir aguas? Eso dio la impresión de que él y Aarón producían el milagro, no Dios. En cuarto lugar, distorsionó el simbolismo mesiánico. Aquí hay una verdad profundísima. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo dice que la roca representaba a Cristo. La roca ya había sido golpeada anteriormente, símbolo de Cristo herido una vez en la cruz. Cristo no debía ser golpeado nuevamente. Ahora bastaba hablar. Cristo herido una vez, igual a gracia disponible por fe y oración. La primera vez, la roca fue golpeada, símbolo de la crucifixión. La segunda vez, debía hablarse a la roca, símbolo del acceso por relación y fe. Moisés rompió ese simbolismo profético. Dios declara: no meterás esta congregación a la tierra. Una de las consecuencias más dolorosas de la Biblia. Moisés sacó al pueblo de Egipto, soportó rebeliones, intercedió incontables veces, habló con Dios cara a cara y aún así no entraría en Canaán. La cercanía con Dios
no elimina la responsabilidad. Mientras mayor es el privilegio espiritual, mayor también es la responsabilidad espiritual. En los versículos 14 al 21 se habla del rechazo de Edom a Israel. ¿Quién era Edom? Edom descendía de Esaú. Israel descendía de Jacob. Eran pueblos hermanos. En esta ocasión, Israel pide pasar pacíficamente. Prometen no tocar cultivos, no beber agua sin pagar, pasar solo por el camino real. Pero Edom responde con amenaza militar. No todos los parientes espirituales apoyarán el propósito de Dios. A veces, quienes deberían ayudar son quienes más se oponen. Luego, en los versículos 22 al 29, se narra la muerte de Aarón. Dios anuncia su muerte. Aarón sube al monte Hor con Moisés y Eleazar. Allí le quitan las vestiduras sacerdotales. Son puestas sobre Eleazar y Aarón muere. El sacerdocio continúa, pero los hombres pasan. En este capítulo observamos 4 temas teológicos principales. Primero, la santidad de Dios. Dios toma seriamente la obediencia, la representación correcta de su carácter. En segundo lugar, el peligro del cansancio espiritual. Moisés llevaba décadas soportando presión. El agotamiento espiritual puede llevar incluso a grandes hombres a caer. En tercer lugar, Cristo como la roca. La Biblia enseña claramente que la roca apuntaba a Cristo. En cuarto lugar, la transición generacional. Mueren María, Aarón y pronto morirá Moisés. Dios proveerá una nueva generación. Hoy día también hay desiertos. El creyente enfrenta crisis, cansancio, frustración, oposición, momentos donde parece faltar agua. Hoy día también existe un gran peligro cuando el cansancio domina, porque reaccionamos en la carne, hablamos incorrectamente, representamos mal a Dios. El enojo puede destruir años de fidelidad. Un momento sin dominio propio puede traer consecuencias enormes. Dios espera obediencia exacta. No basta hacer algo parecido. La obediencia verdadera honra los detalles de Dios. Cristo sigue siendo la roca espiritual. De Él fluye agua, vida, salvación, restauración y algo muy importante. Dios sigue obrando aunque los líderes mueran. La obra de Dios no depende de una sola persona. Números capítulo 20 apunta profundamente a Cristo, la roca herida. La roca golpeada es una ilustración de Cristo crucificado. Del Cristo herido fluye agua viva, gracia y salvación. Pero también el capítulo nos recuerda que representar mal a Dios es algo serio. El liderazgo espiritual requiere humildad y obediencia. Aún los grandes hombres necesitan depender completamente de Dios. Al final, mientras Moisés falla, Cristo no falla. Moisés no pudo introducir al pueblo en la Canaán terrenal, pero Jesucristo sí puede introducirnos en la Canaán celestial. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.